Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, esta vez hemos leído este relato que aconteció en el límite entre Galilea y Samaria. Jesús iba caminando y aparecieron 10 hombres que estaban leprosos, y dice que ellos desde la distancia le gritaron a Jesús diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La razón por la cual los leprosos se quedaron a una distancia de Jesús, razón por la cual también tuvieron que gritarle, fue que, de acuerdo a la ley de Moisés, los leprosos, como todas las personas que tuvieran algún tipo de afección en su piel, eran declarados inmundos. Y cualquier otra persona con quien un leproso o cualquier persona que tuviera un problema dermatológico, si tocaba a otra persona, este que era tocado también quedaba inmundo. Lo mismo sucedía si tocaban objetos o incluso si tocaban alimentos. Por eso es que los leprosos en Israel sabían perfectamente que ellos no tenían que acercarse a las personas para no contaminarlas. En otras ocasiones, cuando Jesús se encontró con leprosos, él había roto con estas normativas de la ley, y no solamente se había acercado a otros leprosos, sino que también los había tocado, y al tocarlos quedaban sanos. Es decir, que ocurría lo contrario de lo que la ley de Moisés establecía, porque la ley establecía que si alguien tocaba a un leproso se contaminaba, quedaba inmundo. Pero cuando Jesús tocó a algunos leprosos, lo que ocurrió es que los leprosos eran sanados, la lepra se iba, y era obvio que Jesús no se contaminaba, sino que además libraba de contaminación y de la lepra a las personas que estuvieran enfermas. Pero en esta ocasión, como cada vez que el Señor hacía algo, lo hacía de manera diferente. Comenzando porque estos 10 leprosos no quisieron acercarse a Jesús, por las razones que he explicado ya. Entonces, como desde lejos le pidieron que tuviera misericordia de ellos, Jesús también desde lejos les respondió. Pero la respuesta fue diferente a otras ocasiones, porque Él no les dijo:
recíbanlo o sean sanados, o por su fe han sido sanados, que eran respuestas que en otras ocasiones Jesús había hecho o que él acostumbraba hacer. En esta ocasión fue distinto, porque dice que cuando Jesús los vio, lo que les dijo fue: id y mostraos a los sacerdotes. Jesús no les dijo ni que los iba a sanar, ni que eran sanados en el momento, ni que los limpiaba, nada de eso, sino que simplemente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los está enviando? Para que vayan a los sacerdotes, que obviamente estaban allá en el templo en Jerusalén. Recordemos que la introducción al relato nos dice que Jesús se encontraba entre Galilea y Samaria, lo cual lo ubicaría bastante al norte. Jerusalén estaba varios kilómetros hacia el sur, que obviamente en esa época, y sobre todo estos hombres en su condición de leprosos, no podían recorrer de otra manera sino solamente caminando. Pero eran, hermanos, dependiendo de la altura a la cual se encontraran, que el relato no le especifica exactamente, pero eran no menos de unos 60 kilómetros los que tenían que caminar para llegar hasta Jerusalén, donde estaba el templo y donde se encontraban los sacerdotes. Pero vuelvo a la pregunta: ¿por qué el Señor les dice que vayan a los sacerdotes? La razón también la podemos encontrar en la ley de Moisés, específicamente en el libro de Levítico. Y es que el sacerdote no solamente era una persona que administraba aspectos de la vida religiosa de Israel, lo que es propio de un sacerdote, de lo que hoy nosotros entendemos como un sacerdote. Que un sacerdote pues es un religioso que ayuda a las personas a acercarse a Dios, o como lo dice Hebreos capítulo 5, que el sacerdote está para interceder entre Dios y el hombre. Pero en la época de Jesús, el sacerdote no solo era este mediador en cosas religiosas, sino que el sacerdote también era una especie de juez que resolvía disputas de carácter civil que se daban entre el pueblo de Israel. Cuando había quejas de, por ejemplo, cosas como injusticias que se cometían, casos de robo, casos de préstamos que no habían sido pagados, incluso en temas de sospecha de infidelidad, era el sacerdote el que tenía que dirimir quién era inocente y quién era culpable. En casos de homicidios, era el sacerdote el que tenía que determinar qué población era la que iba a asumir la responsabilidad por un homicidio cometido, por ejemplo, en oculto, y que nadie sabía quién había sido el hechor. Pero además, el sacerdote también tenía una función que hoy quizás podríamos llamarle como de médico, y si no médico, por lo menos de un salubrista comunitario. Y ejemplo de eso es el tema de las enfermedades dermatológicas, es decir, de la piel. Era el sacerdote el que diagnosticaba, y él era el que determinaba si el problema que una persona tenía en la piel era una condición grave que ameritaba aislar a la persona, o si no. Y para eso había una serie de procedimientos que se encuentran en el libro de Levíticos. Entonces allí el Señor instruía a los sacerdotes en cosas como, por ejemplo, que si había un enrojecimiento en la piel pero no había inflamación, entonces ese no era un caso grave. O si había una alteración en la piel,
pero no había un hundimiento en la piel, no era un caso grave tampoco. Pero si había hinchazón o si había hundimiento, entonces sí. Y habían otros criterios, como por ejemplo, que si el cabello se había caído o si no se había caído, si en lugar de enrojecimiento era una llaga de color blanquecina. Bueno, no le voy a relatar, ¿verdad?, todo lo que Levítico dice de que eran los elementos, cómo los sacerdotes podían determinar qué era lo que una persona tenía. Pero era el sacerdote el que decía, por ejemplo, esta persona tiene lepra. Y recordemos que en la época de Moisés y aún de Jesús, el nombre lepra abarcaba una cantidad de problemas de la piel mucho más amplia de lo que hoy en la actualidad nosotros llamamos propiamente lepra, ¿no? O sea, hoy en día la lepra es específicamente esa afección en la piel que es causada por el virus de Hansen, así se llama el virus que provoca la lepra. Y todo lo demás que no es provocado por este virus, pues tendrá otros nombres de acuerdo al diagnóstico que los médicos hagan. Pero en la época de Jesús no. Lepra era quien tuviera el virus de Hansen, que en esa época ni sabían que existían los virus, ¿no? Pero también dentro de ese nombre colocaban otras enfermedades, como por ejemplo la psoriasis. La psoriasis es una alteración de la piel bastante común y que hoy en día se puede resolver de manera relativamente fácil. A veces con simplemente hábitos de higiene, la psoriasis desaparece. Hay otros casos más agudos, hay casos de eczemas. Entonces, todo eso dentro de la ley y en la época de Jesús era lo que se le llamaba lepra, pero era el sacerdote quien diagnosticaba y quien decía, esta persona es leprosa y por lo tanto era inmunda. Pero podía ser que con el paso del tiempo esta persona sanara de su piel. Obviamente que si se trataba de la lepra propiamente dicha, la persona no iba a sanar porque se necesita medicamento para que se pueda vencer al virus. Pero en los otros casos de eczemas, de psoriasis o de otros tipos de alteración de la piel, son categorías que son a veces regresivas, y entonces las personas de repente se les desaparecía la irritación o la mancha que tuvieran. Pero ¿cómo saber si estaban sanos o no? Iban de nuevo al médico, perdón, no al médico, al sacerdote. Y el sacerdote era el que, en base a esas instrucciones que aparecían en Levítico, examinaba de nuevo a la persona, la podía poner en cuarentena, que en el caso de las afecciones de piel eran de solo 7 días en el libro de Levítico, y luego lo volvían a traer, lo volvía a examinar y veía si había mantenido la persona su limpieza o si había vuelto a aparecer la enfermedad. Entonces, cuando el sacerdote estaba seguro que la enfermedad había desaparecido, entonces certificaba que este hombre o esta mujer, podía ser un joven también, estaba limpio de la enfermedad, estaba sano, pero además también tenía que purificarlo ceremonialmente, porque como había tenido una enfermedad de piel, era impuro, había sido impuro. Entonces, había ciertos sacrificios que había que ofrecer, y más que todo lavacros que el sacerdote tenía que hacer de la persona. Prácticamente tenía que bañar a la persona y luego, habiéndola purificado de esa manera, esperar 7 días y ya la persona podía volver a su familia, podía volver a su casa, podía volver a trabajar, podía participar otra vez del culto. Cuando Jesús entonces le dice, vayan y muéstrense al sacerdote, habían 2 posibilidades. Una es que ellos fueran para que el sacerdote pudiera diagnosticarles que estaban leprosos, pero probablemente esa es una etapa que ellos ya habían hecho. Y la otra opción es que
Jesús hoy, estando ellos leprosos y ellos lo reconocían y por lo tanto que estaban inmundos, le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero quizás lo que ellos imaginaron es: bueno, Jesús quiere que vayamos y que el sacerdote certifique que verdaderamente estamos enfermos. Quizás él piensa que tenemos dudas. Algo así imaginaron ellos. Pero lo que no sabían es que cuando ellos van en camino al sacerdote, todos estos kilómetros que hemos mencionado, sucede que caminando la lepra desaparece de ellos y quedan sanos, quedan limpios. Los 10 quedaron limpios. Entonces, por eso es que el Señor les estaba diciendo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque Jesús sabía que cuando ellos fueran en el camino iban a ser sanados, y por lo tanto cuando llegaran donde el sacerdote iban a estar limpios, para que el sacerdote certificara que estaban sanos y para que pudiera purificarlos, para que ya no estuvieran inmundos y para que pudieran volver a la sociedad, volver al templo, volver al culto, volver a su casa, volver al trabajo, volver al comercio. Pero sucede que entre estos 10 hombres que fueron sanados, había uno que era samaritano. Como él era samaritano, él no tenía la religión de los judíos. Él no tenía el judaísmo y por lo tanto él no sabía nada de todo esto que le he explicado, de Levítico, del papel del sacerdote para diagnosticar ya sea enfermedad o sanidad, la capacidad ceremonial que el sacerdote tenía para poder librar de contaminación a una persona. Él era samaritano, no sabía nada. Era una religión, probablemente, hermanos, no que le fuera desconocida del todo, pero que sí, los samaritanos rechazaban tajantemente. Recuerde allá en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ahí dice claramente que judíos y samaritanos no se llevaban. Y por eso es que la mujer samaritana se pone a discutir con Jesús. Y la discusión era que a dónde hay que adorar a Dios: en el templo, como decían los judíos, o en el monte Gerizim, como lo decían los samaritanos. Entonces este hombre que estaba entre los 10, como era samaritano, entonces él no tenía por qué ir hasta el templo. Es más, si hubiera ido, no lo hubieran dejado entrar. No solo porque no era judío, sino que para colmo era samaritano, y como judíos y samaritanos no se llevaban, entonces lo veían como peor que gentil. Entonces no lo iban a dejar entrar. En otras palabras, hermanos, lo que está ocurriendo es que este samaritano, él no tenía religión, no tenía un templo a donde ir, no tenía un sacerdote al cual acudir, no tenía una ceremonia a la cual acogerse en un caso como ese de los leprosos. Pero yendo de camino, o sea, él iba con los otros 10 porque Jesús les había dicho que lo hicieran. Él, como samaritano, sabía que el sacerdote ni lo iba a voltear a ver, que ni siquiera iba a poder acercarse al templo, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera le iban a dejar entrar en Jerusalén. Pero como Jesús dijo: muéstrense al sacerdote, él iba. Cuando de repente se da cuenta que está sano, y los otros 9 también se dieron cuenta que estaban sanos. Este hombre, estando ya sano, el samaritano, decide volver para darle las gracias al Señor. La Biblia no dice, como usted puede ver ahí, cuánto estos hombres habían caminado, si habían caminado 2 kilómetros, o si habían caminado 30 o 40 o 50 kilómetros. No lo sabemos, no lo dice Lucas. Pero la cosa es que el samaritano vuelve desde el punto donde los 10 se dan cuenta de que están sanos, y cuando vuelve dice que él venía gritando, dando gritos por el camino, y venía glorificando a Dios a gran voz.
Es decir, de que en la distancia, no sea 1 kilómetro o no sé cuánto, ya se oían gritos que decían: gloria a Dios, bendito el Altísimo, que era como le llamaban los samaritanos. ¡Qué grande es Él! Y esta voz fue creciendo, creciendo, y la gente voltea y dice: ¿quién es el gritón que viene? Hasta que se dan cuenta que es el samaritano que venía a grandes gritos adorando a Dios. Y cuando llega delante de Jesús, entonces se arrodilla delante de Él, se postra en tierra. Es decir, que Él realmente no es que se arrodilló, sino que se tendió boca abajo totalmente delante de Jesús para agradecerle. Y cuando le está agradeciendo, es cuando Jesús dice: oigan, ¿y que no son 10 los que fueron limpiados? Yo me acuerdo que eran 10. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Cómo es que solo hay uno aquí? ¿Y los otros 9 dónde están? Jamás volvieron, nadie lo volvió a ver. Y vuelve a preguntar el Señor: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este, y para colmo, extranjero? Los otros 9 no habían venido para darle gracias a Dios. Solo lo hizo el samaritano. ¿Pero por qué? Porque los otros 9 eran judíos. Y como eran judíos, eran practicantes del judaísmo. Al verse limpios, ellos dijeron: ah, esto fue lo que Jesús nos dijo, que nos mostráramos al sacerdote, porque Él sabía que nos iba a limpiar en el camino. Entonces quiere que el sacerdote certifique nuestra sanidad y que los declarara limpios. Por lo tanto, ellos siguieron su camino hasta llegar a Jerusalén. Se dirigieron al templo, luego el sacerdote, y ante el sacerdote, conforme Levítico, le dijeron: somos 9 hombres que teníamos lepra, pero aquí venimos para que nos examines. Entonces ya el sacerdote preguntaba: ¿dónde estaba tu mancha o tu llaga? Y le pues: en el brazo, en la espalda, en la cabeza, donde fuera. Entonces el sacerdote examinaba el procedimiento que hemos dicho. Pero este samaritano, como no tenía religión, no tenía templo donde ir, no había sacerdote al cual acudir, no había procedimiento, entonces regresó para darle gracias a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que impidió que los otros 9 vinieran a agradecer al Señor? Fue la religión. Que ellos pensaron: qué mejor manera de ser agradecidos con Dios que hacer lo que Dios dijo en su palabra que hay que hacer. Y al seguir el procedimiento religioso, se olvidaron de lo más importante, que es la gratitud. Entonces la religión se convierte en un obstáculo para que los seres humanos podamos tener una relación correcta con Dios. La palabra religión viene del latín religar. Y religar, usted sabe que es atar algo doblemente. O sea, porque una cosa sería ligar, ¿verdad? Religar sería hacerlo otra vez. Es como atarlo doble vez, 2 veces. Eso es la religión. La religión lo que hace es que nos norma. Y la religión dice: esto es lo que debes hacer. Esto es lo que debe ser tu conducta. Así es como debes caminar. Así es como debes hablar. La religión es la que nos dice: ponte en pie, siéntate, arrodíllate, de pie de nuevo, vuélvase a sentar. Entonces, la religión es la que nos está diciendo todo el tiempo lo que tenemos que hacer. Esto, hermanos, no es algo de hoy. Ya en la época de Jesús existía, en la época de los apóstoles. Esto que la religión estuviera diciendo: de pie, de rodillas, siéntense, de pie,
de rodillas, siéntense. Estas prácticas religiosas es a lo que en el Nuevo Testamento se dice que pasajes como por ejemplo el ejercicio corporal de poco aprovecha. Pero ahí no se está refiriendo, hermanos, de ningún deporte, no está hablando de eso, sino que de lo que está hablando es ese ejercicio corporal que la religión impone y que cree que porque estás de pie, estás de rodillas, estás sentado, estás de pie, creen que por eso a Dios se le está agradando. Y hay iglesias que hacen mucho énfasis en eso. Por ejemplo, hay iglesias que creen que si la persona no está orando de rodillas, Dios no oye esa oración. Y así lo enseñan y así lo practican. Entonces, cada vez que van a orar, se ponen de rodillas. Ahora, la pregunta sería, ¿Dios oye la oración porque una persona está de rodillas o porque la persona está orando con un corazón sincero? Para el religioso, no. Es que la Biblia dice que delante de él se doblará toda rodilla. Sí, pero ya se dio cuenta que ese pasaje está hablando de los enemigos y que está hablando del tiempo futuro, no de nuestra era. O sea, pero como es gente, o sea, esa es la religión, ¿verdad? Que las personas se empecinan en determinados pasajes de la Biblia. ¿Y quién lo saca de ahí? O sea, así lo entienden, así lo interpretan. ¿Quién lo saca de ahí? Esa es la religión. La religión es nuestro obstáculo, porque entonces la persona está más preocupada que si se arrodilló o no se arrodilló. Está más preocupada de cómo va caminando, está más preocupada del color de camisa o de blusa que se puso. Porque hay religión que también norma los colores que las personas van a usar. Hay religiones que, por ejemplo, prohíben los estampados, porque es mundano, es vanidad. Entonces todos tienen que tener solo los colores que la religión aprueba, que puede ser celeste, muy suave, rosado, muy suave para las hermanas, blanco y se acabó. No puede usar ningún otro color. Entonces la gente está más preocupada porque colorando. ¿Será que este rosadito está bien o está muy encendido? Entonces, ya no le interesa qué es lo que Dios piensa, cómo está mi corazón delante de él. Igual que los 9, ellos no se les ocurrió que no era incompatible, que el Señor les había dicho: vayan y muéstrense al sacerdote. Está bien, yo voy a ir, me voy a mostrar al sacerdote, pero como él me ha sanado, solamente voy para darle las gracias, le agradezco y luego vuelvo y voy al sacerdote. Eso era lo correcto, pero no. Como estaban con la cabeza metida en la religión, ellos dijeron: es que esto es lo que Dios quiere. Jesús mismo me dijo, él mismo me dijo que me mostrara al sacerdote para cumplir con el requisito religioso. Y al cumplir con el requisito religioso se olvidaron de lo más sencillo, de lo más puro que su corazón podía dar: agradecerle al Señor. Algo tan simple, pero es lo que el samaritano hizo, porque él no tenía religión. Entonces, ¿cómo puedo agradecer al Señor? ¿Qué haces tú cuando estás agradecido? Dar las gracias. Entonces, él fue y volvió a Jesús y se postró delante de él, y en todo el camino venía gritando: bendito sea el Altísimo, gloria a él. Y cuando llega delante de Jesús se postra en señal de gratitud. Y luego el Señor le dirá: vete en paz, tranquilo, tu fe te ha salvado, estás sano, no tengas pena. Y los demás, nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque muchas veces es un decir que tenemos en la boca, sobre todo delante de incrédulos, que decimos: no, es que mire, yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. O sea, ese es el dicho. Pero en la práctica, hermanos, ¿cuántas costumbres y tradiciones religiosas no hemos adquirido? Y por estar celosos de guardar esa religiosidad, nos olvidamos de lo más importante, que es el corazón agradecido para Dios. El evangélico habla mucho, por ejemplo,
de los cultos de gratitud le llaman cultos de acción de gracia. Entonces dice, hermano, le invito a un culto de acción de gracias porque fíjese que mi niña estaba enferma, pero el Señor la sanó. Le invito a un culto de acción de gracias porque mi hijo se graduó. Bueno, y hay cultos de acción de gracias por aquí y por allá. Entonces la gente va. Pero la persona que hace el tal culto de acción de gracias, ¿en qué está ocupada? Es una Marta, ¿verdad? Que está ocupada en que los tamales y el chocolate, y que ya trajeron el agua, y que las sillas, y que mira que anda donde la niña misma para que te preste las sillas del comedor de ella, y ya se vistió el niño, ya fueron a invitar a fulano, y mire, y el pastor va a venir o no va a venir, o el supervisor es el que va a predicar. Y oigan, invitaron a Joel Ruano para que venga a cantar. Está ocupada de 1000 cosas. Igual que Marta. En cambio, María había dicho, el maestro está aquí. Ahí que se quemen los frijoles, pero yo voy a escuchar lo que él tiene que decir. ¿Entiende la diferencia? De manera que hacen el culto de acción de gracias, terminan cansados, con la casa vuelta patas arriba, como decimos, hay que limpiar, hay que sacudir todo, hay que recoger lo que los hermanitos dejaron. Bueno, y total que terminan el día tan cansados que se durmieron. ¿Y a qué hora dieron las gracias? ¿No hubiera preferido el Señor que entraras en tu habitación, cerraras la puerta y con la puerta cerrada, como el samaritano, le dijeras, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte y no tengo palabras para agradecer lo maravilloso que tú eres, solo me postro ante ti, gracias, Señor? Y eso sería más una expresión de gratitud mucho más grande que si diste tamales de gallina o que si fueron panes con pavo, porque eso al fin y al cabo es para la gente, no es Dios quien se lo va a comer. O lo mismo, hermano, es lo que ocurre con el tema de las presentaciones matrimoniales. Yo, hermano, no le estoy diciendo que no haya que hacer cultos de acción de gracias o que no haya que hacer presentaciones matrimoniales. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cómo la religión a veces nos puede robar el sentido de las cosas. ¿Para qué es una presentación matrimonial? Es para pedirle a Dios la bendición sobre la pareja que va a iniciar su vida como esposos. Pero eso es en lo que menos piensa la gente. La gente lo que quiere ver es a ver cómo se ve la novia, y que mira qué linda, y que el manto, y que las flores, y viste el pastel, y viste quién agarró el ramo de la fulana. Mira, pues yo creí que una jovencita le iba a agarrar, y mira la señora que ella agarró el ramo. Hermano, yo que tengo 45 años, perdón, 45 años de creyente, pero 40 años de venir celebrando presentaciones matrimoniales. Se lo digo en verdad porque yo estoy al frente y tengo a los novios delante. Y cuando yo estoy enseñando la palabra, porque yo les digo, bueno, estamos reunidos aquí para orar por ellos, para eso es la presentación. Pero antes de orar yo quiero recordarle a los novios estas palabras. Y leo la Biblia y en eso estoy. Pero yo estoy viendo a la gente y lo estoy viendo a ellos. Mire, ellos no me están oyendo. O sea, no le digo siempre, pero en la mayor parte de casos, los novios no me están oyendo. Ellos lo que quieren es que termine ya. Y lo que quieren ellos es que la gente se vaya ya, para ellos irse a besuquear. Eso es lo que quieren. Y la gente igual. Claro, yo por educación nunca he interrumpido, yo he continuado. Yo sé que nadie me está oyendo. Allá está la mamá de la novia llorando por atrás con no sé quién, y que llegó fulano, y que las fotos, y que esto, y que lo otro, y que están viendo por aquí, viendo por allá, y ya vino el pastel, no ha venido. Entonces, están en otra cosa. Hasta que llega el momento, hermanos, en que uno dice, bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellos. Como que ahí les cae el centavo, ¿verdad? Porque ni a 20 llega. Y entonces, ¿dónde queda el sentido? Entonces la religión absorbe totalmente
la atención. No sería, o sea, no le digo que así tiene que ser, ¿verdad? Pero pregunto, y ahí usted responde, ¿verdad? Yo le voy a oír, usted tiene la razón. ¿No sería mejor entonces que estos muchachos que van a iniciar la vida matrimonial, no sería mejor que ellos dijeran, vamos a la iglesia y que oren por nosotros, y pues ahí nos ponemos de rodillas sin andar con tanta cosa, sino que no tenemos para estar pagando ni siquiera una margarita con fresquito para los invitados? Entonces mejor allí en el culto, al final del culto, digamos al hermano que nos llame y que ore por nosotros. O sea, no sería eso más el centro del asunto. Como le digo, usted tiene la razón, lo que responda estará bien para mí, no hay problema. Pero yo lo que le digo es que Jesús preguntó, ¿y los otros 9? No hubo nadie que viniera a dar gracias, solamente este. Entonces la religión, en lugar de ayudarnos, nos obstaculiza, porque nos hace creer que porque cumplimos con el rito, porque cumplimos con la ceremonia, porque cumplimos con la tradición, porque cumplimos con el culto de acción de gracias, ya estuvo, ya le agradecí a Dios. Y lo que más hicimos fue darle de comer a la gente, lo cual no es malo. Está bien si usted quiere y tiene para darle de comer a todos los hermanos, invítenlos. Pero Jesús todavía está preguntando, ¿y no me vas a dar las gracias? No me vas a dar las gracias. Como el samaritano no tenía religión, él dijo, yo voy a volver. O sea, no es posible de que él no me salvó la vida y yo me voy a ir bien campante como aquellos que se fueron a meter a su templo, a su religión. Y acuérdese que no era un templo pagano, era el templo del Señor de los ejércitos, del Señor de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ese era el Dios del templo, y de ese Dios eran los sacerdotes. Pero se olvidaron de la esencia del agradecimiento. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros no nos olvidemos y que no vayamos a hacer de nuestra fe una religión en la cual, no, yo voy al culto, ya cumplí, ya oré, ya oí el mensaje, ya ofrendé, ahí nos vemos la otra semana. Así lo puede tomar la gente, como esa es religión, esa es una práctica religiosa. La persona está religada a un culto dominical. Pero el que lo hace por gratitud, porque quiere crecer, porque quiere conocer, no le importa si es domingo, si es martes, si es jueves, el día que le corresponda, siempre está anhelando expresar su gratitud al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero, antes de orar, invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido a Jesús, yo quiero invitarle para que hoy usted pueda dar este paso. Al Señor no se le agradece por dar cierta cantidad de dinero. Hay gente que cree que con dar una ofrenda jugosa a una iglesia, ya estuvo, ya le agradecí a Dios. Cuando Dios lo que quiere es nuestro agradecimiento sincero. Entonces, ¿hay alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez? Yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Y si usted se pone en pie, vamos a saber que hay alguien y así vamos a orar por usted. Así que con toda confianza, cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita recibir al buen Salvador, póngase en pie. Ahí en el lugar donde está, no tiene que caminar, solo ponerse en pie, y con gusto nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguien que lo hace? ¿O alguien que necesita reconciliarse con el Señor? A lo mejor se descuidó y cayó en la trampa de la religión y se olvidó que Jesús es una persona real y que lo que verdaderamente importa es lo que brota del corazón. Entonces, ¿hay alguna persona? Póngase en pie.
y oraremos por usted. Solo le animo para que lo haga pronto, porque vamos a orar en este momento. Pero si hay alguien, hoy es su oportunidad. Póngase en pie para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga. Si hay alguien más, puede ponerse en pie también. Hoy es su momento, su oportunidad. Ahí atrás hay otro hombre, Dios lo bendiga. ¿Alguna otra persona? Si usted está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie. Y con gusto oraremos, le incluiremos en esta oración. Que Dios nos ayude, hermanos, para que siempre recordemos que al corazón contrito, humillado, el Señor no lo desecha, sino que es lo que Dios más aprecia de nosotros, nuestra sinceridad. Señor, gracias te damos por las personas que están de pie en este local, también por aquellas que a través de televisión, radio, internet se están uniendo, donde quiera que están, para recibir a tu Hijo como Salvador. Y es un recibirle en gratitud por lo que Él hace, porque Él es bueno, porque queremos, Señor, agradecerte por la vida, por la salvación, por la luz, por el consuelo, por la fuerza, por la salud que tú nos das. Enséñanos para que nuestro agradecimiento a ti sea el que brota de un corazón sencillo. Bendice a cada persona que así lo hace, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.